Buenas noches, hermanos, es bueno estar de nuevo junto a ustedes para compartir un pequeño devocional, para compartir nuevamente la palabra. Ustedes saben que estamos estudiando Romanos capítulo 3 versículo 21 al 27 y es precisamente porque en estos versículos, en esta sección de la escritura de Romanos, aparecen términos como la justificación, la redención o la propiciación, términos que son tan importantes para el cristiano que está empezando en el caminar como para los otros que ya llevan muchos años. Nosotros ya hemos estudiado el tema de la justificación, tuvimos la gracia de poder escuchar al hermano Pedro Burgos hablar y recordarnos también el tema de la justificación y ver el aspecto legal de esta. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre la gracia y la salvación que es por gracia, que es completamente inmerecida. Nosotros nos quedamos estudiando el versículo 24 de Romanos 3, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros vimos la semana pasada que nosotros estamos justificados gratuitamente. Esto, como conversamos, no significa que sea gratis, que no tenga ningún costo, sino significa que es algo completamente inmerecido, que no hay una transacción monetaria o de cualquier otro tipo para que nosotros podamos recibir esta justificación. Pero antes de continuar hablando sobre esto, quisiera contarle una historia que tiene que ver con esto, con la gracia. Había un hombre que tenía mucho dinero, un hombre que tenía muchas propiedades, muchas riquezas, muchas joyas. Y este hombre también, además de todo eso, tenía un hijo el cual era muy amado para él, un hijo que era muy cercano. Y este hombre amaba mucho a su hijo hasta que un día, este pobre joven, llegando a su adolescencia, tuvo un accidente. Y este pobre joven murió. Al tiempo después, debido a la pena de la pérdida de su amado hijo, este hombre rico también muere. Luego de eso, este hombre decide, el hombre rico, que su herencia sea, todo lo que él tenía, sea rematado. Organizó, llamó a sus abogados, ¿no es cierto? Como suele suceder en esos casos cuando no hay nadie de la familia que esté vivo. Entonces llama a mucha gente que se congrega, ¿no es cierto? Que se junta para poder hacer este remate, para poder llevarlo a cabo. Entonces, como este hombre tenía cosas muy preciosas, el, la gente que llegó allá fue mucha. Llegó mucha gente a este remate, había gente interesada en todos los artículos que podían encontrar, tal vez a algún muy buen precio de este hombre que murió. Pero dentro de la voluntad de este hombre rico estaba que el remate partiera con un artículo. Y este artículo era el retrato de su hijo fallecido. Era un retrato humilde, un retrato que en verdad no tenía ninguna particularidad artística, no fue pintado por alguna persona, por alguna profesional, por algún pintor famoso. Era un sencillo retrato del hijo, de su hijo. Y partió con este artículo. Pero nadie hacía ninguna postura dentro del remate, porque la gente, la mayoría de ellos, quería y esperaba, estaba guardando el dinero para comprar algún artículo más interesante que ese sencillo retrato. Pero en medio de la multitud había un hombre de color, un hombre que había trabajado muchos años en la casa con este hombre rico. Y él, al ver este retrato, y como quería mucho y había conocido a este joven, quiso comprar ese retrato. Y él solamente tenía 75 centavos. Entonces este hombre hace esta postura por 75 centavos. Y como no había ni nadie más interesado en este retrato, este hombre se lleva el retrato de este muchacho que había muerto. Luego de eso, aparece el abogado y dice, ¿saben? Se ha cerrado el remate. Y la gente queda sorprendida porque no entiende por qué se había cerrado el remate si recién había pasado el primer artículo.
Y este abogado empieza a dar la última voluntad del hombre rico. Y la última voluntad del hombre rico decía: cualquiera que ame lo suficiente a mi hijo para comprar este humilde retrato, recibirá todo lo demás de la casa del Padre. La salvación, la justificación es por gracia, es por la gracia del Padre. Así como este hombre, este sirviente que no tenía ninguna esperanza de poder obtener toda esa riqueza porque no era pariente, no estaba dentro de la línea de este hombre rico, necesitaba que este joven hubiera muerto para él poder heredar toda esta fortuna. Nosotros, a través de la redención, de la justificación, nosotros podemos entrar a la presencia del Padre para gozarnos de Él, para estar con Él, para orar con Él, para poder gozarnos de todas las riquezas a través de la gracia del Padre. Pero ya hemos hablado que esta gracia no significa que sea gratis. Hay un pago en esta transacción. Hay un pago. Y esto es lo que se conoce como la redención. De hecho, el versículo 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Redención es una de esas palabras grandes que encontramos en el Nuevo Testamento. Y en el siglo I la redención se refería simplemente a la liberación que hacían de un esclavo o de alguien a través de un pago o de un precio. Había un pago para poder liberar a alguien. Normalmente esto se usaba en las guerras, después cuando había una guerra, tomaban prisioneros de guerra y estos prisioneros eran esclavos. Y para poder liberarlos había que pagar una cantidad a quien los retuviera. Y este pago para la liberación era llamado redención. Y esta es la misma palabra que utiliza Pablo en este versículo. Es la redención, es decir, la liberación que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el pago. Él es el pago por nuestra justificación. Él es el que paga nuestra justificación. Es el sacrificio eterno en la sangre de Cristo. La salvación es por la obra de Cristo, por la muerte, por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que se enseña eternamente, bueno, no eternamente, desde 2000 años. Hace 2000 años desde que existe el cristianismo, esa es la enseñanza. La redención es por la sangre de Cristo. Muchas personas se preguntan: ¿a quién fue el pago? ¿A quién pagó? Bueno, si nosotros vamos al contexto de lo que estamos estudiando, entenderemos que nuestro pecado ofende la justicia de Dios. Eso ya lo hablamos y lo recordó el hermano Pedro Burgos el día jueves. Ofende la justicia. Dios es justo. Dios es justo y además nuestro pecado levanta la ira de Dios. Dios está airado contra el pecador. Hay una pena que tiene todo pecador ante Dios. La justicia de Dios, nosotros hemos estudiado que la justicia de Dios demanda la muerte. Demanda la muerte. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4 dice: toda alma que pecare debe morir. En Efesios capítulo 2 versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios nos justifica
no porque somos buenos, no porque hayamos hecho algo bien, como lo conversábamos la semana pasada, sino que nosotros estando en pecado, siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, estando bajo la ira de Dios, Dios entrega a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Por gracia sois salvos. Entrega a su Hijo en la cruz. Nosotros podemos entender esos sacrificios. Nosotros muchas veces vemos en la televisión o nosotros mismos conocemos algunas personas que han hecho grandes sacrificios por otras, por un amigo o por una pariente. Por ejemplo, mi vecina dio su riñón porque su hija había quedado sin sus dos riñones y ella dio uno de sus riñones para que su hija pudiera morir. Nosotros tenemos pudiera vivir y no morir. Nosotros tenemos muchos de esos ejemplos en nuestra vida y nosotros podemos entender ese tipo de sacrificio. Pero el sacrificio de Jesucristo está más allá y es algo mucho más grande que un sacrificio que nosotros podemos conocer y entender en nuestra vida diaria. En Romanos 5, 7 al 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera que alguno osara a morir por el bueno. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La justificación es un regalo completamente inmerecido. Inmerecido. Nosotros estando en pecado, como dice la Biblia. Nosotros estando completamente ajenos a Dios. Nosotros estando en contra de Dios, estando bajo la ira de Dios. Dios entregó a su Hijo, quien es el más valioso, el ser más valioso de toda la creación, de toda la eternidad y todo lo que está más allá de la creación. Él siendo Dios mismo, se humanó y vino a esa cruz, murió el pecado, sufrió el pecado, sufrió la vergüenza de los hombres y fue a esa cruz y sacrificó voluntariamente su vida. La justificación es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Y solamente es posible a través de esta redención, a través de este pago que es hecho en la sangre de Jesucristo. Este pago, esta justificación, solamente es obtenida a través de este pago, de esta liberación que es dada por la muerte de Cristo, porque el pago del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó ese precio por ti. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros vamos y meditamos en la palabra y entendemos lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, entendemos que Él no pagó este precio por alguna cosa que nosotros hayamos hecho, o algo que otra persona puede haber hecho, o por algún bien material, por oro, o por algún otro bien. Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Cristo, como un cordero, fue a la muerte, pagó el precio de tu muerte eterna. Si tú has sido en fe y confianza en Jesucristo. Esta verdad en Jesucristo nos debe motivar a alegría, nos debe motivar a algo que deben tener en sus corazones, algo que a mí me pasa cada vez que escucho estas palabras. Esta motivación primero lleva a la alegría y especialmente en estos tiempos en que nosotros estamos tal vez en nuestras casas, tal vez mirando por la ventana, sintiéndonos solos, tal vez con algún problema económico. Este sacrificio de Cristo por tu salvación te debe llevar a la alegría, te debe llevar al gozo. Porque tú tienes que saber que no hay nada de lo que tú hiciste para que tú te ganaras esta salvación. Tú no hiciste nada.
Por lo tanto, tampoco hay nada que tú puedas hacer para perderla. No hiciste nada para ganarla, no puedes hacer nada tampoco para perderla. Esa es una de la seguridad, esa esperanza en estar en Jesucristo. Sí, por supuesto, esta motivación va de la mano con esta segunda motivación. La segunda motivación es que esto nos debe llevar a la fe, nos debe llevar al amor, nos debe llevar a la adoración, nos debe llevar a la obediencia. Para nosotros poder crecer a través de esta santificación. No porque es lo correcto, no porque simplemente es sabio hacer las cosas buenas que dice la Biblia, o no porque vamos a prosperar en la vida si es que le hacemos caso a lo que dice la Escritura, sino por la realidad de que Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Cristo murió por cada uno de aquellos que van en amor y fe a Jesucristo. Y es por la sangre de Jesucristo que fuimos liberados, que fuimos pagados, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esto es lo que nos debe motivar. El rescate de Jesucristo, la obra de la redención de Cristo, nos debe motivar, primero que nada, a la fe, al amor, a la adoración, al asombro. Y segundo, a la tranquilidad, a la paz, al gozo. Amados hermanos, en medio de estos problemas, en medio de las tribulaciones, si tú te estás gozando en Cristo, en medio de todo el dolor, si tú ves esa seguridad y ese sacrificio de Cristo y lo tomas con fe, con amor, es porque Cristo murió por ti. Es porque Cristo derramó esa sangre por ti, por tu salvación, para que tú te puedas gozar en Él. Eso les quería contar, hermanos. Eso tiene que ver con la redención. No me alargo más y quiero ir a orar. Gracias, Padre amado, te damos a esta hora porque podemos ir, estudiar, Señor, tu palabra. Podemos saber y meditar, Señor, sobre estos grandes temas de la obra de Cristo, amado Padre. Estas cosas que nosotros vamos a seguir sorprendiéndonos, Señor, más allá de nuestra vida en esta tierra. Como hemos comentado en otros espacios, tú, Señor, hiciste ese sacrificio tan incomprensible para cualquiera. Como dice la canción, ese incomprensible amor. Y nosotros vamos a estar en la eternidad sorprendiéndonos. Cada vez que conozcamos más de Cristo, más de tu grandeza, vamos a estar más sorprendidos de la obra de Cristo, de ese pago tan grande, Señor, que tú hiciste para que nosotros, siendo enemigos tuyos, estando bajo el pecado, siendo pecadores, tú, Señor amado, nos llamaste, nos limpiaste y nos recibiste en tu casa para poder honrarte, para poder ir en fe y amor, y también para gozarnos y tener paz en esta salvación tan grande que es por la obra de Jesucristo. Gracias, Señor amado, y dejo esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.